y la tierra se inclinó bajo el peso de su propia corrupción, como un árbol podrido cuyas raíces se hundían en el fango del pecado. La sangre del inocente clamaba desde el polvo, y el gemido de los oprimidos ascendía como humo espeso hacia los cielos. Los hombres, ebrios de soberbia, habían olvidado el rostro del Creador, y en su lugar erigieron ídolos de avaricia y lujuria. Sus manos, creadas para labrar justicia, se enlodaron en el hurto y la violencia. Sus bocas, destinadas a proclamar verdad, se llenaron de mentiras y blasfemias. Pero en medio de aquella generación torcida, un hombre caminaba recto. Noé, varón de rostro austero y corazón obediente, escuchó la voz que resonaba en el silencio de su espíritu. La medida de la maldad se ha colmado. Yo traeré un diluvio de aguas sobre la tierra, y todo lo que tiene aliento de vida perecerá bajo el juicio. Y así, mientras los hombres se entregaban al festín de su propia perdición, Noé alzó sus brazos, callosos de labor santa, y comenzó a construir el arca. Madera de gofer, cortada con manos temblorosas de urgencia divina, se unió bajo la sombra de una promesa. Pero estableceré mi pacto contigo. Cada golpe de martillo era un eco profético, cada tabla un testimonio mudo de la misericordia que se esconde tras el trueno del castigo. Mientras tanto, en las plazas, los hijos de Caín se burlaban. «¿Qué locura es esta, anciano?», gritaban, señalando el barco que crecía en tierra seca. Sus risas eran dagas, sus palabras, veneno. Pero Noé, incólume, seguía midiendo, tallando, sellando, porque el justo sabe que la burla de los necios es el preludio de su ruina. Y llegó el día en que los primeros relámpagos rajaron el cielo, como heridas abiertas en el firmamento. Las nubes, negras de ira divina, se arremolinaron sobre la tierra, y un viento helado anunció lo inevitable. Porque el juicio no llega como ladrón en la noche para quien vigila, sino como trueno que desgarra el velo de la impiedad. Las primeras gotas, gruesas como lágrimas de Dios, cayeron sobre el polvo sediento, pero esta vez no para fecundar, sino para sepultar. Los hombres alzaron sus rostros, antes endurecidos por la mofa, y en sus ojos se encendió el terror. ¿Acaso hablaba verdad el loco del arca? Murmuraban, mientras el agua ascendía como un ejército sin piedad, tragándose los altares de sus falsos dioses. Y Noé, con manos firmes, guió a los suyos hacia la embarcación de salvación. Los animales, obedientes al mandato oculto en su sangre, llegaron en parejas, sus ojos brillando con un saber antiguo. El león rugió al pasar junto al cordero, pero no lo devoró. El águila y la serpiente compartieron el mismo umbral, porque en el arca toda criatura era peregrina de un mismo designio. Las puertas del arca se cerraron con un estruendo que resonó en el abismo. Fuera, el mundo se desvanecía en un griterío ahogado. Los poderosos golpeaban las paredes de madera, sus uñas sangrando en la madera sellada por la mano invisible. «Ábranos, Noé, ten piedad». Pero la misericordia había terminado su danza. Ahora reinaba el agua. Dentro, en la penumbra del arca, el silencio era un manto pesado. Solo el crujir de las maderas bajo la tormenta recordaba que aún había una afuera. Los hijos de Noé miraban a su padre, buscando en sus arrugas una señal de esperanza. Él, con voz quebrada por el peso de lo visto, murmuró: «Dios recordará». Y en las tinieblas, el arca se meció como un ataúd sobre las aguas de la muerte. Y 40 días y 40 noches rugió el diluvio, como un león devorando su presa. Las aguas no solo cubrieron la tierra, la descrearon, deshaciendo montañas y arrasando ciudades donde antes resonaban cantos de orgullo. El arca,
frágil cáscara de nuez entre torbellinos, se alzaba no por la pericia del carpintero, sino por el aliento de aquel que dijo: «Hasta aquí llegarás». Dentro, el olor a bestias húmedas y paja fermentada se mezclaba con el incienso que Noé quemaba cada mañana, humo frágil ascendiendo en súplica. Sem, el primogénito, apretaba los puños contra las tablas, sintiendo cómo cada ola golpeaba como un reproche. «Padre, ¿cuánto más?», preguntó, y su voz temblaba no solo por el frío. Jafet, el menor, tallaba marcas en la madera, contando los días como si con números pudiera domar el caos. Cam, en cambio, miraba fijo a la oscuridad, y en sus pupilas ardía una pregunta impía: ¿por qué solo nosotros? Entonces, del vientre del arca, un sonido quebró el lamento, el primer gemido de la paloma, enviada a buscar tierra seca. Sus alas batieron contra la lluvia obstinada, y al regresar con el pico vacío, Noé la acunó entre sus manos, arrugadas como pergamino viejo. «Aún no», susurró, y en esa espera había toda una teología. La salvación no se apresura, pero tampoco se retrasa. Mientras, en las profundidades, los cadáveres de gigantes, aquellos Nefilim que una vez aterrorizaron la tierra, flotaban como lección silenciosa. Sus huesos, que antes destrozaban puertas y reyes, ahora eran juguete de las corrientes. La soberbia humana, al fin, pesaba menos que el barro. Y la mujer de Noé, cuyo nombre ningún pergamino grabó, tejía silencio en un rincón del arca. Sus dedos, curtidos por años de molienda y parto, ahora trenzaban lino para hacer redes que recogieran el estiércol de las bestias. Ella, que había parido a los herederos del nuevo mundo, limpiaba los excrementos del antiguo. En su rostro, mapa de arrugas donde se leían sequías y hambrunas, no había reproche, sino un entendimiento más hondo que el de los patriarcas. La salvación siempre huele a trabajo escondido. Sus hijas nueras la miraban de reojo, preguntándose si su suerte sería distinta cuando las aguas bajasen. La esposa de Cam frotaba su vientre aún, imaginando un hijo que no heredara la maldición de su esposa. La de Jafet canturreaba canciones babilónicas que el diluvio no había logrado ahogar. Pero la matriarca callaba. Sabía que los hombres escriben las leyes, pero las mujeres barren los escombros que deja el juicio. En la cubierta superior, el cuervo, negro como la brea de los corazones ahogados, picoteaba los cadáveres flotantes. Noé lo había soltado primero, y el ave no regresó. «Prefiere la carroña a la mano que la alimentó», murmuró Sem. La paloma, en cambio, volvió con una rama de olivo en el pico, y al verla, la mujer de Noé rompió su mutismo. «La misericordia tiene hojas verdes». Era la primera vez que hablaba en 40 lunas. Entonces el patriarca rasgó su túnica y gritó: «Dios ha escuchado». Pero fue ella quien recogió la rama y la plantó en un jarro con agua putrefacta. Porque la esperanza no es un discurso, es una maceta en medio del lodazal. Y el arca, como un úbero exhausto tras el parto, encalló en los peñascos del Ararat. Las montañas, recién lavadas de sangre y pecado, respiraban el vaho de un mundo recién estrenado. Noé abrió la puerta y la luz lo golpeó como un martillo. El sol sobre su rostro ya no era el mismo. Había pasado por el tamiz de las aguas y ahora brillaba con la crudeza de lo irrevocable. Los animales salieron en estampida, olfateando la libertad. El león bramó hacia un horizonte sin jaulas. La serpiente se deslizó entre rocas todavía húmedas de juicio. Pero Noé no celebró. Tomó de las uvas que habían fermentado en silencio durante el diluvio y exprimió su jugo en un cuenco de barro. Bebió y bebió y bebió hasta que su cuerpo, tieso de décadas de obediencia, se desplomó desnudo bajo su tienda.
Cam lo vio primero. En lugar de cubrir la desnudez del anciano, corrió a llamar a sus hermanos con risa de chacal. Mirad al gran justo, borracho como un mercader de Sodoma. Pero Sem y Jafet entraron de espaldas, extendiendo un manto sobre el padre sin profanar su vergüenza con sus miradas. La diferencia entre bendición y maldición, a veces, es solo un trozo de tela y un gesto de pudor. Mientras Noé roncaba entre visiones de aguas furiosas, Dios tendió su arco en las nubes. No un arma de guerra, sino un puente de colores entre el cielo y la tierra. Nunca más, susurró la luz al refractarse en la llovizna. Pero el pacto era frágil como el cristal. El mismo hombre que construyó el arca ahora yacía ebrio, y su hijo menor sembraba la semilla de Babel en cada carcajada. La tierra, recién purgada, pronto volvió a gemir bajo el peso del hombre. La viña de Noé, plantada con manos temblorosas, creció frondosa en las laderas del Ararat. Sus raíces bebían de las aguas del diluvio y sus frutos maduraban bajo el arco iris de la promesa. Pero el vino que producían no era solo dulzura, era memoria líquida de la caída. Noé, el mismo que había caminado 300 años en integridad, ahora arrastraba sus días entre lagares y tinieblas. La embriaguez no era su pecado, sino su síntoma. ¿Cómo soportar el peso de ser el único justo en un mundo ahogado? Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los gritos de los condenados golpeando el arca. El vino los silenciaba. Por un tiempo, Cam, padre de Canaán, heredó la risa cruel que había sembrado aquel día. Mientras su progenie se multiplicaba, llevaban en la sangre el desdén por lo sagrado. Los cananeos, nacidos de su linaje, construirían altares a Moloc, donde sus hijos arderían como antorchas. Así, la semilla de la irreverencia echó raíces más profundas que las de la viña. Pero en los hijos de Sem, una rama verde brotaba en medio del pantano. De su sangre nacería Abram, el peregrino que escucharía el llamado Enur. El arco iris y la estrella eran dos caras de la misma promesa. Dios juzga, pero también guía. Mientras la mujer de Noé, cuyas manos habían plantado la primera rama de olivo, miraba el horizonte con ojos que ya no esperaban nada. Sabía que la salvación no era un final, sino un intervalo entre dos tormentas. Y he aquí que los hijos de los salvados olvidaron el rugido de las aguas. Bajo el mismo arco iris que selló la promesa, levantaron una torre de ladrillos quemados por el sol de Shinar. Seremos como Dios, murmuraban, untando betún sobre su soberbia. Los nietos de Cam moldeaban los adobes. Los de Jafet trepaban por los andamios. Los de Sem traducían órdenes en lenguas que pronto se harían pedazos. Babel fue el primer monumento al olvido. Mientras tanto, la esposa de Noé, ahora encorvada como un árbol que soporta demasiados inviernos, reunía a sus nueras en la sombra de la viña. Les enseñaba a tejer lino sin hablar, a distinguir entre el vino que alegra el corazón y el que enturbia el alma. Su sabiduría era como el aceite de la lámpara. No alumbraba palacios, pero mantenía encendida la llama en las noches sin luna. Cuando murió, sin estela en el Génesis, dejó tras de sí un silencio que olía a pan recién horneado y a hierbas para el duelo. En los cielos, el arco iris palidecía ante el humo de los sacrificios extraños. Dios volvió a descender, pero esta vez no para cerrar una puerta de madera, sino para confundir las lenguas. Los constructores de Babel, balbuceantes, se esparcieron como hojas secas. La tierra prometida a Sem quedó vacía, esperando al que vendría de Ur, Abram, padre de un pueblo que cargaría con la memoria como un yugo sagrado. Y en el polvo de los caminos, las sandalias de los elegidos empezaban a levantar nubes de polvo.
El arca era ahora un esqueleto de madera podrida en el monte, pero su eco resonaría en el vientre de Jonás, en la cesta de juncos de Moisés, en el madero del Gólgota. La salvación nunca se repite, solo se transfigura. Y así, las aguas del juicio se aquietaron en el tintero de los siglos, pero su tinta siguió escribiendo. El arca, podrida en las laderas del olvido, se convirtió en semilla de otro madero, aquel que llevaría un hombre sobre sus hombros hacia el Gólgota. El mismo Dios que cerró la puerta del arca con sus propias manos, dejaría las suyas clavadas en una cruz, sellando un pacto mayor que el arco iris. Los hombres, siempre hombres, siguieron construyendo torres y ahogándose en vino. Pero hubo un resto, un puñado de arena en el reloj de la gracia. Los que como Noé caminaron contra la corriente, los que como su mujer tejieron silencios redención entre los escombros. Y al final de los días, cuando el mar entregue sus muertos, Apocalipsis 20:13, se oirá de nuevo un trueno, pero esta vez no será diluvio, sino la voz del Cordero diciendo: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. El arca, la cruz y el sepulcro vacío serán entonces tres notas de un mismo cántico, porque el juicio fue agua, pero la misericordia es océano.